conductor íntegro y de corazón noble, que llegó a dudar de la autoridad divina de las Sagradas Escrituras, pero que sentía el sincero deseo de conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar inicio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Con profundo interés, Guillermo Miller estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis y se dio cuenta de que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Durante 2 años estudió las Sagradas Escrituras y en 1818 sintió una solemne convicción de que dentro de 25 años volvería Cristo para redimir a su pueblo. Surgió con fuerza en su alma la cuestión de saber cuál era el deber para con el mundo. No pudo más que sentir que era su deber impartir la luz que había recibido. Esto precisamente creó un gran conflicto en su ser, debido a que sentía profundo miedo de exponer este mensaje frente a otras personas. Cuando estaba ocupado en mi trabajo, retumbaba en mis oídos el mandato: anda y dile al mundo el peligro que corre. Y a mi mente recordaba el pasaje: cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, y tú le hables para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero derramaré su sangre en tu mano. Así empezó a presentar sus ideas en círculo privado siempre que se le ofrecía la oportunidad. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. En casi todas las ciudades se convertían los oyentes, por decenas y hasta por centenas. Hubo taberneros que abandonaron su tráfico y convirtieron sus establecimientos en casas de culto. Los garitos eran abandonados, los incrédulos, deístas, universalistas y hasta los libertinos más perdidos, algunos de los cuales no habían entrado a culto desde hace muchos años y aún así se convertían. Y casi a cualquier hora del día, los hombres de negocios se reunían para orar y cantar alabanzas. Los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Muchos habían estado vacilando mucho tiempo entre Cristo y el mundo, entonces comprendieron que era tiempo de decidirse. El mensaje me hizo sentir que el tiempo era corto y que debía hacer pronto cuanto debía por mis semejantes. Las cosas eternas hicieron para mí una extraordinaria realidad. Se me acercó el cielo y me sentí culpable ante Dios. Sin embargo, no prosiguió la obra sin recibir violenta oposición, al igual que los recibirían los primeros reformadores. Las verdades predicadas no eran recibidas favorablemente por los maestros religiosos del pueblo. La Iglesia Papal hizo aparecer como pecado el estudio de las profecías referentes a la venida de Cristo y al fin del mundo. Los adversarios de las iglesias protestantes trataron de prevenir la investigación de este asunto, enseñando que las profecías estaban selladas, asegurando que esta parte importante de la Biblia no podía ser entendida. La oposición manifestada por los miembros de las iglesias contra su mensaje alentaba a las clases bajas a ir aún más allá, y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de reunión, pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos bajó en forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra no estaba aún terminada, y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. El mensaje fue predicado en todos los Estados Unidos, y de ahí diferentes misioneros se esparcieron por el mundo, alcanzando Egipto, África, Abisinia, Asia, Palestina, Siria, Persia, India Tartaria, Inglaterra, Chile, Alemania,
Rusia, Francia, Suecia y más. Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con indecible esperanza. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo, y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expectación. Pocas semanas antes del tiempo determinado dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. El 22 de octubre de 1844 parecía ser el día más radiante nunca antes visto en la vida de aquellos que esperaban, en escasas horas, ver por fin a su Salvador bajando de las nubes de los cielos, junto a millones de ángeles. Familias y hermanos en Cristo se reunieron en lugares abiertos para esperar verlo volver con un espíritu de solemne reverencia y dicha indescriptible. Pero pasaron las horas y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Habían muchos, entre ellos, que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no habían creído nunca que Cristo vendría y fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Nuestras más profundas esperanzas y expectativas se vieron destruidas y un sentimiento de llanto se apoderó de nosotros como nunca antes habíamos experimentado. Parecía que la muerte de nuestros amigos terrenales hubiese sido sin comparación. Lloraba y lloraba hasta que esclareciera. Aunque me chasqueé 2 veces, no estoy abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan firme como siempre. No he hecho nada más después de que mi consagración sentía que era lo correcto. Algo sé, que no he predicado nada en que no creyese, y sé que Dios está conmigo. Dios no se olvidó de su pueblo. Su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido ni denunciaron el movimiento adventista. Poco tiempo después del triste chasco del 22 de octubre, Hiram Edson les dijo a unos pocos amigos que habían quedado en su casa: vamos al granero a orar. Ese día entramos al viejo y vacío granero y nos unimos en fervorosa oración, pidiendo que la luz resplandeciera en nuestras mentes. Pero no fue en ese momento cuando la respuesta a nuestra oración llegó, sino más o menos como 1 hora más tarde, cuando Edson y uno de sus hombres atravesaban el maizal para visitar a un vecino. A mitad del campo, Hiram Edson fue detenido por una mano sobre su hombro. En una visión del santuario mosaico, vio a Cristo, el gran sumo sacerdote, entrando del lugar santo del santuario al lugar santísimo. Y vi inconfundible y claramente que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, vi que tenía que realizar una obra antes de venir a esta tierra en el lugar santísimo. Al final de los 2300 días, en ese día, Él entró por primera vez al lugar santísimo. Una luz más viva surgió de la cuestión del santuario. Vieron que tenían razón en que el fin de los 2300 días había marcado un suceso muy importante para la humanidad. Creyeron firmemente que el Señor los había conducido y de esta forma velaban y oraban para conocer su voluntad. Llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro gran ministerio y siguiéndoles con fe fueron inducidos a ver la obra final de la iglesia, que fue predicar el mensaje de amonestación
del tercer ángel en Apocalipsis 14 y rescatar la verdad del sábado. Todos estos maravillosos acontecimientos dieron lugar al establecimiento de la iglesia remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, nuestra iglesia adventista del séptimo día.